Al doctor Sergio Díaz Risi, un constitucionalista de primer orden, de primer nivel. Latinoamérica le conoce de toda su argumentación y esa defensa constitucional que constantemente es un hombre académico, de familia, pero además muy amigo. Deleita uno con su conversatorio. Yo desearía en el momento de su exposición, mi estimado doctor, que nos comente un poco sobre esa pirámide invertida que ha causado bastante inquietud en la rama del derecho en la Federación Interamericana de Abogados. Contemos pues en este momento con este lujo, desde luego, del doctor Díaz Risi. Adelante, estimado colega, y vamos a deleitar su ponencia, que seguro la vamos a disfrutar. Muchísimas gracias, el doctor Alejandro Solano, que venimos construyendo desde hace tiempo las estructuras jurídicas, constitucionales y afectivas que sostienen los derechos y las libertades. Felicitar a FUSADE por esta reunión, por este congreso, felicitar a la ANEP y por supuesto, agradecer esta invitación que a través de estos medios tecnológicos y virtuales nos permiten estar cerca. Siempre estamos cerca afectivamente y seguimos atentamente la historia de El Salvador. El Salvador es un ejemplo de cómo pudo superar una guerra civil y eso no se debe olvidar. Y haciendo la referencia que hizo Alejandro, a quien agradezco esta generosa presentación, él hablaba de la pirámide invertida. ¿Por qué? Porque era presentar la pirámide de Kelsen, pero claro, con el triángulo, con el vértice hacia abajo. ¿Qué quiso decir eso? Que todo el ordenamiento jurídico se apoyaba sobre la Constitución. Quiero felicitar a la ANEP, a su presidente, el doctor Javier Simán, a la Federación Interamericana de Abogados, al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del cual yo formo parte en su comité directivo, a la sección salvadoreña, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es sembrar cultura constitucional. Me pareció extraordinario y el acierto del título de este congreso: valoremos nuestra Constitución. O sea que la Constitución tiene un valor. Es decir, ¿a qué es un valor? Es algo que nos lleva, que nos atrae, que nos convoca, es una voz que nos lleva. Valorar la Constitución. ¿Y por qué hay que valorar la Constitución? ¿Qué valor tiene una Constitución que nos movilice a estar y a defenderla y a propiciarla y a cuidarla y a custodiarla? Bueno, lo vamos a entender, y creo que los pueblos latinoamericanos hemos conocido que el no tener Constitución, los costos sociales y políticos de no tener Constitución han sido inmensos, inmensos. La desintegración, la discordia, las guerras civiles, la desunión, la violencia, las tiranías, la enemistad pública, todos disvalores que por no tener Constitución hemos padecido nuestros pueblos. La ausencia de una Constitución es tremendo para un país, porque la Constitución es como un ancla que nos amarra a los vaivenes de la vida política. Las constituciones, la idea de que la organización del Estado y la organización política del Estado se estructure alrededor de una norma jurídica que es una Constitución, es uno de los grandes avances del Estado contemporáneo. Los estados antiguos no tenían constituciones. Hacían lo que el tirano, el rey o quien fuese mandase. No, las constituciones tienen origen democrático, tienen un fundamento democrático, pero luego ese mismo fundamento democrático pone a la Constitución por encima de todos los poderes. Qué importante es tener una Constitución. Imaginemos un mundo sin Constitución. ¿Quién manda? ¿Cómo manda? ¿Cuándo se extralimita? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? ¿Es posible que yo ordene o que tenga que obedecer una norma injusta? ¿Es posible que yo tenga que aceptar quien me mande porque él lo decide por la fuerza?
¿Qué es el campo de lo lícito y lo ilícito? ¿A dónde voy a reclamar? ¿A qué tribunal imparcial, independiente puedo ir a reclamar por mis derechos? ¿Quién va a proteger mis libertades? ¿Qué mundo sería un mundo sin constitución? Un mundo que hemos conocido todos los países latinoamericanos. Y El Salvador lo ha sufrido tremendamente. Su constitución del 83 fue una gran constitución, es una gran constitución. Digo, fue porque fue de las primeras que empezaron ese ciclo de democratización en Latinoamérica. El Salvador, después siguió Guatemala, después un poquito antes Perú y luego de nuevo Perú. Cómo fuimos todos los países organizándonos a través de constituciones. Las constituciones son las garantías de nuestra democracia. Y la democracia no es solamente la voluntad colectiva. Sí, un pueblo también se equivoca. Bueno, el ejemplo de los fascismos, el ejemplo del fascismo alemán, o sea, cómo un pueblo alemán movilizado emocionalmente, manipulado psicológicamente, podía ser llevado a ese paroxismo de la irracionalidad que fue el fascismo, que todos lo vemos. ¿Qué hizo el fascismo? El fascismo justamente es la amenaza de las democracias. Hoy el fascismo podemos darle no solamente concepto de derecha, es la manipulación de las emotividades sociales y culturales, que hoy estamos absolutamente inermes frente a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los trolls, a todo ese aparato que trata de ponernos miedo, manipularnos. Es un nuevo rostro del fascismo. Así como Hitler utilizó la radio y utilizó el cine para mostrarse como el gran líder que expresaba la voluntad colectiva, y por lo tanto él resumía en sí toda el ser del pueblo alemán, hoy estamos también expuestos a ese tipo de manipulación en las democracias. Sí, medios de comunicaciones dominantes que quieren imponer sus pensamientos, que a veces son empresas económicas que definitivamente imponen su agenda, los medios de comunicación, las granjas de los distintos partidos políticos que nos van aturdiendo con toda esta información. Sí, ese es un mundo que en definitiva tenemos que saber que no es lo que queremos. Cuando en una sociedad no hay paz social, cuando en una sociedad no hay concordia, tenemos que aferrarnos a la Constitución. Es como el ancla que nos evita que se bambolee la nave. Es un pacto de convivencia política. Es un pacto de convivencia política que nos sostiene. Las constituciones es la gran descubrimiento sociopolítico de los estados contemporáneos. De hecho, nuestras sociedades latinoamericanas recién a fines del siglo XX vamos a empezar a tener constituciones que funcionan, constituciones que nos devuelven los derechos que hemos perdido. Entonces, es el control del poder por parte de la norma, pero no cualquier poder, por la ley, una norma superior dictada por la comunidad. ¿Y para qué se dicta esa comunidad? Para preservar sus derechos y libertades. O sea, que en definitiva una constitución es la garantía de los derechos y libertades. Es la garantía que el poder no va a concentrarse. Sabemos, hemos aprendido ya la historia de la humanidad que el poder tiende a abusarse. Y la única manera de evitar ese abuso, que en definitiva va a lesionar los derechos, es produciendo una separación del poder. Que haya alguien, un grupo de representantes que dicten la ley, que nos regule nuestros derechos, que establezca la reglamentación de los derechos, un sujeto, un cuerpo que lleve adelante la administración y un cuerpo de tribunales independientes e imparciales que resuelvan los conflictos. Así se estructura el Estado constitucional. ¿Para qué todo esto? Para preservar nuestros derechos y libertades. Hablar de cultura constitucional me ha parecido un acierto. Usted sabe que uno de los autores modernos del derecho alemán, se llama Peter Heberle, va a diseñar toda una doctrina de la cultura constitucional, el Estado constitucional como un Estado cultural. ¿Y qué quiere decir eso? Que una constitución se funda sobre ciertos consensos básicos, sobre ciertos consensos de la comunidad. Supone un pasado, un presente y un futuro. El pasado es lo que es heredado. La Constitución del 83 de El Salvador es hija de una guerra civil, es la superación de un tremendo caos, anarquía, autoritarismo,
ustedes mismos tienen como arquetipo a Monseñor Romero, ¿no? Que para Latinoamérica es una luz que ilumina y nos marca un rumbo, que nos ha llegado a decir, tenemos que respetar la dignidad de la persona humana. Y eso se hace gracias a la Constitución. Usted tiene una Constitución magnífica. Su artículo 1 de la Constitución, muy pocas constituciones lo tienen. El artículo 1, fíjese, así comienza. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado. Eso solamente lo tiene la Constitución alemana. Después del hecatombe que significó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La dignidad y los derechos de las personas humanas se asienta sobre esas constituciones. Pero ¿por qué se escribió El Salvador esto? Esto Salvador lo escribió con dolor, con sufrimiento, con sangre, con sufrimiento, con desaparecidos, con tormentos, con todo el sufrimiento del Salvador, que ha sido el sufrimiento de Latinoamérica. Esta es la norma que está escrita por aquella generación que me parece fantástica, que seguidamente den testimonio de lo que han escrito. Porque una cultura constitucional se hace reconociendo el pasado, asumiendo un presente que hay que realizar. Las constituciones no existen porque uno la escriba. Las constituciones existen cuando se encarnan en las conductas individuales de los actores políticos y de los ciudadanos. ¿Alguna vez nos imaginemos lo que sería vivir sin un texto constitucional que nos diga qué es lícito y qué no es lícito? Que tenemos un derecho, que tenemos libertades. ¿Alguna vez hagamos un esfuerzo de imaginación? Digamos, ¿cómo sería vivir en una sociedad donde no tenemos derechos, donde no tenemos jueces que nos amparen, donde la autoridad impone por violencia su poder, donde no tenemos un poder legislativo que nos represente ni nos dicta la ley? Bueno, no hay que irse al siglo XIX, no hay que irse tan lejos, 50, 60 años atrás así se vivió en Latinoamérica. O sea que hay que valorar, hay un valor en sí mismo. La cultura constitucional se hace asumiendo el pasado, mirando el presente, que es lo que estamos viviendo, es decir, las constituciones están hechas para ser realizadas. Yo puedo agarrar una constitución y romperla en pedazos y hacerla prisa, y por eso no voy a dejar de tener constitución. Porque la constitución son conductas personales en realización, donde se respeta al otro, donde se tolera la opinión del otro, donde se buscan consensos para algo mejor. Sin ley no hay progreso. Sin ley, sin el respeto de los derechos y libertades, no hay progreso. Ese escenario ya lo hemos vivido, no podemos volver atrás. Y también hay un futuro, porque en esto la Constitución salvadoreña es magnífica. Tiene todos unos articulados relacionados a cuál es el futuro a alcanzar. No es una nave sin destino. Tiene un puerto al cual ir. Un puerto que va a costar y probablemente tenga que atravesar mares revueltos para llegar a su finalidad. Pero ahí está diciendo qué debe hacerse, cuáles son los derechos, qué debe respetarse. ¿Y qué pasa si no se respeta? Tampoco es automático. Tampoco la norma es una norma mágica que porque lo diga las cosas ocurren. Para eso es importante no solamente que los poderes asumen la obligación y el respeto, se sometan a la ley, que también tengamos un lugar donde ir a reclamar por nuestros derechos y libertades. En este sentido, El Salvador ha sido ejemplo también, siguiendo también el camino trazado por Costa Rica de su sala constitucional. Su sala constitucional es un ejemplo en Latinoamérica de hacer respetar la voluntad. Es el custodio de la constitucionalidad. ¿Y dónde nace esa sala? Por la Constitución. La Constitución crea la sala. La que dice, bueno, yo voy a ser el custodio de la Constitución. Una cuestión que no la ha dictado la sala. Una Constitución que la sala tiene que ocuparse de que se la aplique, que se la respete. Es la garantía de la convivencia social en libertad y con respeto. Es la garantía, y aquí vienen los valores, de la concordia, de la amistad social. Sin ley no hay progreso, hay incertidumbre. Nosotros estamos apoyados sobre un sistema capitalista. El sistema capitalista necesita de previsibilidad y de calculabilidad. Sin una norma que sabemos quién nos gobierna, cómo nos gobierna, qué plazo va a gobernar, cómo llega al poder, cuáles son los partidos que establecen la dirección política del Estado, no se puede gobernar. Sería el reino de la anarquía.
Y voy cerrando un poco esta idea. Y vamos a referirnos a mi país, Argentina. La Argentina tiene su misma constitución desde 1853. Sin embargo, entramos en un eclipse. A partir de 1930 empezamos con sucesivos golpes de Estado. Los golpes de Estado no son solamente un grupo de embriagados militares sedientos de poder, también tienen un componente cultural, son golpes cívicos militares. Por eso es que el peligro del fascismo entra de ese modo, cuando la cultura social acepta ese tipo de paradigma de gobierno. Y entramos en un tremendo eclipse, en una tremenda noche que culminó con la tragedia que terminó con los atentados de una dictadura sangrienta a fines de los 70. ¿Y qué hicimos? Recuperamos la Constitución. Le cuento algo increíble. El doctor Alfonsín, el que gana la elección en el año 83, ¿sabe cómo terminó su discurso en el Obelisco, el último discurso antes de cierre de campaña? Recitando el preámbulo de la Constitución de 1853. Y ahí entendimos los argentinos cuando dice que para procurar afianzar la justicia, preservar la paz interior, la unidad nacional, que son todos los grandes valores que tiene una Constitución. Un discurso recitando un preámbulo escrito 150 años. Y ahí aprendimos el pueblo argentino que tenemos que abrazarnos a la Constitución, como aquella balsa que nos va a permitir transcurrir la marea de los mares revueltos. Y la seguimos aceptando. Hemos incorporado nuestra cultura, que con la Constitución, todo, fuera de la Constitución, nada. Una imagen que también me ha quedado muy grabada. En el año 2001, que tuvimos la enorme crisis económico-social, la gente salió a la calle blandiendo la Constitución y decía: yo quiero esta Constitución, esta es la Constitución, yo quiero que de este problema se salga con la Constitución, no con mesías que siempre nos prometen paraísos que nunca se llegan y que no nos debemos engañar. El futuro también lo alcanza el texto constitucional. Un texto constitucional moderno como el de El Salvador marca el rumbo hacia el cual se debe ir. La Constitución necesita fundamentalmente, y parece magnífica, el objetivo de este Congreso, que es la cultura constitucional. Es lo que los alemanes llaman voluntad de constitución, es el presente. Si no hay voluntad de constitución, los pueblos también se extravían. El pueblo argentino se extravió durante muchas décadas pensando que no hacía falta la constitución para sus derechos y para su progreso. ¡Qué grave error! ¿Cómo nos equivocamos? ¿Cuán duro estamos pagando en lo social y en lo político habernos extraviado? Esa lección también tenemos que recordar los pueblos latinoamericanos. Una constitución es un pacto de convivencia, es un pacto de no cualquier forma de convivencia. Una convivencia, como dice el artículo 1, fíjese, el artículo 1 de la Constitución de El Salvador reproduce, no lo reproduce exactamente, pero recoge la idea de la Constitución, del artículo 1 de la Constitución alemana, que se abre al mundo diciendo: la dignidad de la persona humana es intacta. La dignidad significa todos sus derechos, todas sus libertades, donde el poder no la puede penetrar, no la puede quebrar. ¿Qué le debemos a la Constitución? Acatamiento. Nada nos va a llevar a buen puerto si no salimos de la balsa de la Constitución. El acatamiento es fundamental. Fíjense, y con esto voy terminando. Cuando se dictó la Constitución, voy a hablar de mi país porque es el que conozco y que creo que puedo hablar con autoridad, y no lo puedo hacer respecto de otro. A pesar del cariño que tengo del Salvador, los salvadoreños tienen que tomar las riendas de su propio destino. ¿Sabe? Hay una historia que cuando se aprobó la Constitución en 1853, la Constitución argentina es la tercera más vieja del mundo. Claro, no nos podemos ufanar como Estados Unidos, que no tuvo quebrantamientos constitucionales. Nosotros sí lo tuvimos. Pero sin embargo la recuperamos. A diferencia de Salvador, que salió con un nuevo texto, nosotros recuperamos la vieja, porque no había consenso para dictar una nueva Constitución.
Lo había consenso en aquella vieja constitución que nos habían permitido progresar, nos habían permitido generar una unidad, nos había permitido hacer un país desde un desierto. Y un curita desde el púlpito va a decir, hay que acatar la Constitución. La Constitución es el ancla pesadísima en que está asida esta nave. Lo mismo quisiera yo transmitirle al Salvador. Su Constitución ofrece el pasado, ofrece un presente que hay que cumplir y un futuro a alcanzar. Tenemos que asumir que es aquella ancla que nos va a permitir, les va a permitir asirse en las tormentas que van a venir. Las constituciones no se prueban en bonanzas, las constituciones se prueban en las tensiones. Y si la constitución debe salir airosa, solo va a salir airosa en la medida que haya un sentimiento constitucional, que se vea una devoción por el texto constitucional, que se quiera el texto constitucional y se diga, de esto me aferro, porque esto es lo que me va a dar el salvoconducto de mi futuro. Es el salvoconducto de mis hijos, es el futuro también de todas las generaciones que vayan a venir. Muchísimas gracias por esta invitación y este es el mensaje que me gustaría que quede para ustedes. Mi querido colega Sergio, qué rico desde luego haber tenido la posibilidad de haber estado contigo expresando tantos conceptos loables del derecho constitucional. El derecho constitucional para ti es el pan de cada día. ¿A cuántas generaciones no has creado infundiéndole ese principio fundamental del derecho constitucional? No hay un país democrático que no goce de una constitución escrita, ¿verdad?, y que aplique con serenidad y con profundidad el derecho parlamentario. Mi estimado doctor Sergio Díaz Risi, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, escuchemos, presidente del Instituto de Derecho Parlamentario, sede Argentina. Para nosotros, El Salvador, estimado colega, es un honor inmenso contar contigo y lo hemos contado contigo casi siempre. Tú eres una persona que has estado muy de cerca de El Salvador. Quieres El Salvador. Una de las cosas que a mí siempre me ha motivado y me ha encantado es que tú pongas en prima facie siempre que la Constitución de El Salvador es un ejemplo. Tú me lo has expresado. Y eso a mí me ha llenado siempre de satisfacción. Además de apreciarte por tu conocimiento, me siento particularmente muy unido fraternalmente cuando me hablas de El Salvador y me hablas de nuestra Constitución que tanto costo ha tenido. Sergio, agradecido enormemente, te agradece toda la organización de este evento. Esta organización de este evento, obviamente en la coordinación tenemos a un colega que hay que mencionarlo, que es nuestro colega Daniel Olmedo, que has estado en íntima conversación con él para este propósito. Te lo agradecemos mucho. Y antes de concluir, Sergio, yo desearía un mensaje a todos los salvadoreños, a tu país, tu segunda patria, Jiquilisco, desde luego, ¿verdad? Quisiera que por favor nos des un mensaje, esos mensajes fraternos y cariñosos que tú sabes dar a nuestro pueblo, por favor. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Tú sabes que hay muchas razones que me unen a Salvador. Yo vivo en un estado que se llama Tucumán, que tiene la misma tamaño que El Salvador. Nada más que yo tengo las montañas al oeste y ustedes la tienen al este. El único problema que tenemos ahí es que no tenemos mar, ese maravilloso mar que ustedes tienen, ese maravilloso Pacífico. Y no tenemos volcanes. Bueno, eso prefiero no tener. Quiero dejarles dos mensajes. Primero, mire, como constitucionalista, prescindiendo de todo el afecto y toda esa pasión que uno pone en un compromiso, porque enseñar derecho constitucional tiene un sentido misional, es enseñar de que hay que convencer, ¿no? O sea, viene de vencer, hay que convencer, hay que querer, hay que generar ese sentimiento de adhesión. No basta con saber técnicamente una constitución,
Miren, si uno se pone a poner una constitución y cada uno de nosotros va sacando el artículo que no nos gusta o nos afecta a nuestros intereses, no quedaría nada de la constitución. Todos tenemos que hacer un aporte, todos tenemos que hacer un pequeño sacrificio para lo común, para el bien común. Ejemplo, no hubiésemos superado el COVID si es que no hiciésemos toda esta ofrenda y este esfuerzo de quedarnos en su casa. Bueno, yo hoy estoy en mi oficina, no vayan a creer que esté en mi casa. Yo en mi casa no tengo una bandera, yo estoy a cargo de un órgano de control que justamente, como dijo el doctor Juan Carlos, nos decía, nos decía de que hoy los organismos de control tienen que funcionar. Yo soy parte de un tribunal de cuentas donde se están haciendo compras directas en el servicio de salud, en el servicio asistencial, etc. Por eso estoy presente en mi oficina, porque es hora de trabajo. Y bueno, y si me agarra el COVID, y bueno, me agarró, hay que poner valor también en estas cosas. Uno no puede, yo también supongo parte del grupo de riesgo. Pero ¿qué estamos haciendo? Controlando. ¿Qué quiero para explicar por qué hay una bandera? En mi oficina me he puesto una bandera, pero yo en mi casa no la tengo. Por eso estás así. Y por eso quizás también el cariño al Salvador, porque son banderas que se parecen. Cuando usted es un poquito más oscura, más fuerte, más viril. El mensaje sería, si cada uno de nosotros eligiésemos, desechásemos la Constitución porque hay algún artículo que no nos gusta, no quedaría nada de la Constitución. Porque los intereses políticos, los económicos, los sociales, los culturales, lo que fuese. Una Constitución nos une, es factor de unidad. Hay que ir creando ese sentimiento de Constitución. Por eso, fíjese, la lucha esta contra la pandemia es un gran ejemplo de que en conjunto se pueden superar grandes desafíos. La Constitución también pasa lo mismo. Hay que crear un sentimiento constitucional. Y por último, yo desearía tener en Argentina una Constitución como la salvadoreña. La riqueza que tiene esta Constitución no la tiene la Argentina porque es una Constitución viejita, que se le hizo 2 reformas importantes, algunas muletas para que camine. Pero ustedes han concebido una Constitución distinta, tiene una concepción distinta. Y no solamente tiene una Constitución distinta en su contenido, en su propuesta, en el futuro que diseña, sino también es un compromiso, es un pacto de convivencia. Y los pactos de convivencia se cumplen, porque si no se cumplen, si no hay fe, si no hay voluntad de hacer la Constitución, no hay forma de sobrevivir como una sociedad organizada. Yo los aliento a defender, a sentir ese sentimiento constitucional que nos hablaba Lucas Verdú, a tener esa voluntad de constitución, quererla. Es una constitución que ya no podemos decir también que es muy joven. Claro, es joven al lado de la de Estados Unidos, pero Estados Unidos es una rareza. Es una rareza, una constitución de 200 y pico años. Pensemos que Francia tiene una constitución del año 58, Alemania tiene una constitución del año 49, Italia del 47. Tampoco pueden ufanarse de tener constituciones tan antiguas. Pero ¿cuál es el valor? Que las han preservado y les han permitido llevar adelante ese camino de progreso, ese camino de pacificación. No se puede construir un futuro sin paz y amistad social, donde todos sabemos que tenemos que aportar nuestra cuota de ofrenda para el bien común. Que si este mensaje puede calar, sentirla, tienen una hermosa constitución. Tienen una hermosa constitución para llevarla adelante. Quizás lo más revolucionario de esta época no sea cambiar las constituciones, sino cumplirlas. Y ustedes tienen un material magnífico para construir y hacer del Salvador un ejemplo para toda Latinoamérica. Lo ha sido en su momento. Superar una guerra civil de tanto encono, de tanto odio, de tanto rencor, ¿no? Es algo que estas generaciones que no han tenido la oportunidad de debatir, no han tenido la oportunidad de sufrir los dolores de una guerra civil, reciban este legado, lo asuman, lo quieran, lo valoren. Valorar la Constitución me parece fantástico, el nombre que han dado al Congreso, valoremos, es decir, los valores que se encuentran dentro de la Constitución, lo hagan suyos y lo proyecten hacia el futuro. Muchísimas gracias.